diapositivas son de él, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarles las diapositivas a lo que corresponde al tema de fricción. Hoy, por favor, me recuerdas, Melissa, me recuerdas de enviarles la parte correspondiente al capítulo del libro respecto de esta parte de lo que es fricción, para que tengan en qué revisar, en qué ampararse en el caso de lo que es fricción. Sí, listo. ¿Alguna pregunta entonces antes de iniciar? Disculpe, sale su pantalla negra, no se ve lo que está compartiendo. Ah, ¿nos está observando? Oh, perdón. Ahorita déjeme ver qué ha pasado. No, sí está. Yo estoy ahorita acabo de ver en el otro monitor. Y sí está. No sé si es que todos tienen el mismo problema, porque según yo veo en el otro monitor, sí, sí No está. me Sí, sale sí. en su pantalla. Está No, negro, a mí no Inge. me sale, Inge. Sale negro, Inge. ¿Quiénes? A mí me Levanten la salía mano negro, los que sí les sale. Los que sí les sale, levanten la mano. yo colgué y volví a entrar y ya se apareció, Inge. Ya, entonces, por favor, vuelvan a ingresar. Los que están con el inconveniente, vuelvan a ingresar. Sí, vuelvan a ingresar. Porque yo estoy trabajando en la otra pantalla y sí estoy observando que sí se está compartiendo. Sí, de hecho está subiendo y bajando incluso. Sí, no hay problema. Ajá, debe ser cuestión de que lo vuelvan a ingresar nada más. Ingresen nuevamente y ya se de habilitar, creo yo. Listo, chicos. Vamos entonces con el tema que nos corresponde para esta sección. Sí, esta sección lo que nosotros vamos a ver es lo que corresponde eh, a fricción. Sí. Eh, déjeme ver dónde está mi libro. Como les dije, ya les voy a pasar el libro, ¿no? El capítulo del libro para que sigan ustedes también trabajando y teniendo material en el que apoyarse. Dije un ratito nada más, que estoy buscando el libro que no sé dónde se me quedó. Lo principal de esta parte que vamos a ver es una parte de la estática, es decir, los objetos o los cuerpos tienen una determinada fricción, es decir, un objeto no se está moviendo libremente porque está haciendo fricción con algo, en este caso con una superficie. Y esto es lo que hace que los objetos requieran una fuerza para poder desplazarse o deslizarse sobre otro cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que ahora vamos a ver corresponde a fricción en el sentido de que coeficientes de fricción, cuando un cuerpo se mantiene, o sea, no tiene problemas al aplicarle, pues, por supuesto, una fuerza, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo se mantiene sin moverse, cuando se queda en el umbral de romper esa fuerza que le retiene, y cuando ya al haber roto esa fuerza, el cuerpo empieza a moverse. O sea, prácticamente son tres estados los que intervienen cuando nosotros hablamos de fricción. Sí. Lea, por favor, los objetivos, cualquiera, por favor. Lea, por favor. Introducir el concepto de fricción seca y mostrar cómo se analiza el equilibrio de los cuerpos rígidos sujetos a esta fuerza. Presentar aplicaciones específicas del análisis de fuerzas de fricción en cuñas, tornillos, bandas y chumaceras. Investigar el concepto de resistencia al rodamiento. Listo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, primero vamos a saber qué es la fricción seca, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se analiza el equilibrio de los cuerpos rígidos que están sujetos a esta fricción seca. Es decir, que en pocas palabras, no va a haber aquí un desplazamiento, un movimiento, no se va a romper la fricción. O vamos a analizar, ¿no? Bajo qué criterios queda en el umbral de querer romperse la fricción y pasado cuánto ya se rompe esa fricción, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Vamos a ver cómo se analiza, ¿no es cierto?, las fuerzas de la fricción. En este caso, en lo que son cuñas, bandas, tornillos y chumaceras. ¿Qué vamos a ver también?
vamos a ver o investigar el concepto de resistencia en el caso de los rodamientos. Sí, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es la fricción seca? Bueno, la fricción ustedes normalmente pueden encontrarlo en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien que ustedes, bueno, la mayoría son mecánicos, van a conocer que cuando trabajan con la moladora y hacen a pegar el disco contra algún material, ahí hay un claro ejemplo de fricción. Otro ejemplo de fricción es cuando aprietan los frenos de un vehículo y estos van contra el disco de freno, ¿no es cierto? O contra el tambor. Y eso es fricción. Sí, eso es fricción. Y en definitiva, nosotros estamos o no rodamos en el piso por la fricción, porque el material de nuestros zapatos, el material de que está hecho el piso, provocan esa fricción. Porque de lo contrario nos fuésemos rodando, ¿no? Tal como sucede cuando, por ejemplo, el piso está mojado y usted viene corriendo, si no hay quien le pare, o sea, va a dar, pero lejos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hubo fricción, sí, pero hubo menos de la que habría cuando el piso está seco. Entonces, eso tiene que tener mucho en cuenta. Lea, por favor, cualquiera, rapidito. Es una fuerza que resiste el movimiento de las superficies en contacto que se deslizan relativamente entre sí. Esta fuerza actúa siempre tangencialmente a la superficie en los puntos de contacto y está dirigida en sentido opuesto al movimiento posible o existente entre las superficies. Ya, siga, por favor. La fricción seca ocurre entre las superficies del cuerpo en contacto cuando no hay un fluido lubricante. Ya, listo. Entonces, miren aquí la imagen que nosotros tenemos. Es un caso de fricción seca. Miren, está esta persona moviendo este anaquel, ¿no es cierto? Y nosotros podemos pensar que el piso está lisito, está lo que sea, pero si nosotros vamos a un microscopio y ampliamos, nos vamos a encontrar que en realidad el piso no está tan llanito como nosotros creemos, y tampoco la máquina, ¿no? Entonces, al tener estas diferencias, entonces, ¿qué sucede? Que el momento de empujar hay una fricción. Si yo, ¿no es cierto?, empujo un objeto, tal como ustedes están observando aquí en la imagen, y yo empujo el objeto hacia acá, entonces hay una fuerza que le impide a ese objeto moverse, y es la fricción, porque es una fuerza contraria. La fricción tiene que tener fuerza contraria, porque si llevara en la misma dirección de la fuerza, entonces más bien en vez de evitar el movimiento, más bien ayuda a que se mueva más rápido, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo es que la fuerza está del otro lado, la fricción está en sentido contrario de la fuerza, ¿sí? Está en sentido contrario de la fuerza. Eso, por favor, debe tenerlo muy en cuenta. Listo, vamos a ver. Cuando existe un lubricante, ¿no es cierto? Este facilita facilita el movimiento entre las dos superficies. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una superficie puesta al microscopio, digamos así, y usted le llena esta superficie con un lubricante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Es como quien dice, completando los huequitos que tiene la superficie. Y al completar los huequitos que tiene la superficie, está volviéndole, como quien dice, superficies totalmente lisas, ¿no es cierto? Al parecer superficies totalmente lisas, pues esto favorece el rozamiento entre los dos cuerpos, ¿sí? No ofrece mucha resistencia al rozamiento. Listo, continuamos. Dele, por favor, cualquiera. Fuerza de rozamiento estático es la fuerza que se opone al intento de deslizar un cuerpo sobre una superficie debido a las mutuas asperezas entre ambos cuerpos. Bien, ya.
Listo, entonces nosotros tenemos dos tipos de fuerzas, la fuerza de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento cinético, pero hay una tercera que aparece entre estas, ¿no es cierto? Mira, yo tengo, ¿no es cierto? La fuerza de rozamiento estático, la fuerza de rozamiento cinético, ¿no es cierto? Y también existe una fuerza, que en este caso es una fuerza, la que llega al umbral, que se podría decir. Sí, es una fuerza, ¿cómo se llama esto? Es una fuerza de movimiento, ¿no es cierto? Normalmente mirarán qué es lo que sucede. Usted empieza aquí, ¿no? Empieza, tenemos un diagrama de doble entrada de fuerza y, y peso, ¿no es cierto? Perdón, de fricción y fuerza, ¿sí? La una es la fuerza de la fricción, ¿no es cierto? Y la otra es la fuerza con la que yo empujo. Mira, yo tengo aquí un objeto, esta es la fuerza con la que yo empujo el objeto, y esta es la fuerza de fricción que se genera, porque es contraria a la dirección, ¿no es cierto? Porque evita que se mueva. Ahora, ¿qué sucede, no? Yo voy aumentando la fuerza que estoy ejerciendo sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Y llego, esto se denomina la fuerza estática, ¿no? La fuerza estática. Y yo luego llego a un determinado punto, aquí se produce esta fuerza de movimiento, ¿no es cierto? Y cae la fuerza hasta que se produce la fuerza cinética, ¿sí? Hasta que se produce la fuerza cinética. En algunos lugares le ponen la letra K, ¿no? FK, la fuerza cinética. Fuerza cinética ya es menor porque simplemente ya no ejerce resistencia, ya es una fuerza que el momento en que se rompió ya no ejerce resistencia y se vuelve continuo, sí, se vuelve constante en pocas palabras, ¿sí? Entonces no se olviden, ¿no? Hay una fuercita que es el umbral donde cambia entre esta fuerza estática y esta fuerza cinética, ¿no? Esta es la fuerza estática y esta es la fuerza cinética. ¿De dónde viene esta acá? De kinetics, ¿no? De cinético, ¿sí? Y esta fuerza es el umbral, sí. En algunos libros sí la nombran, en otros no, pero por si acaso, para que ustedes conozcan, ese es el umbral en el que se rompe la fuerza de la fricción y ya el cuerpo empieza a moverse, ¿sí? Eso, por favor, que lo tengan claro. Entonces, miren. ¿Qué es lo que dice la fuerza estática? ¿No es cierto? Esta S es de statical, ¿no? Entonces, de la fuerza estática está dada en función de ¿qué? De un valor, ¿no es cierto? De una constante. Este valor es una constante que, mejor dicho, no es constante, es de un coeficiente de rozamiento. Sí, al ser un coeficiente de rozamiento, ¿no es cierto? Este coeficiente de rozamiento o de fricción, ¿no? De pronto alguien va a encontrar y va a decir, ¿por qué no me dijo que también era de fricción? Estos coeficientes de rozamiento o de fricción dependen del material, sí, dependen muchísimo del material de los que estemos haciendo rozar. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de que, perdón, un objeto se va a desplazar sobre metal. Entonces, el coeficiente del metal estará entre 0,15 y 0,60. En ese rango estará el coeficiente de estático, ¿cierto? Si, por ejemplo, queremos hablar sobre el cuero, ¿cierto? Digamos el cuero. ¿El coeficiente del cuero será mayor o menor que del metal? Alguien que me diga. Puede ser menor, ¿no? En realidad es mayor, porque en el cuero, al ser una superficie, como quien dice, un poco más suave, dificulta más el movimiento,
¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el cuero está entre 0.30 y 0.60. Sí, cuando yo voy de metal, por ejemplo, metal, metal, ¿no? Aquí es metal, metal. O sea, voy entre dos metales, ¿no? Y en el caso del cuero, me refería a metal, y en este caso va entre el metal y el cuero. Entonces, depende, ¿no? Los coeficientes de rozamiento, de cómo yo o qué materiales entren en juego. Sí, por eso siempre van a encontrar una tablita o siempre se les va a dar el dato, ¿no es cierto? Para el momento en que usted tenga que calcular. Sí. Entonces van a haber dos tipos de coeficientes, ¿no? El coeficiente estático y también hay un coeficiente que es el cinético. Mire, aquí hay Z, el coeficiente cinético y miren, aquí está. Esta es la fuerza de rozamiento cinético y aquí está el coeficiente cinético. Coeficiente cinético. ¿Sí? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado en identificar cuándo es estático y cuándo es cinético. De acuerdo al gráfico que yo les había hecho hace un momentito, estático es mientras el objeto no se mueva. Sí, mientras el objeto no se mueva, vea, usted está tranquilo porque no se va a mover y eso utiliza en ese lapso el coeficiente estático. Sí, pero en el momento en que de pronto ya está en el umbral del movimiento, ¿no es cierto? Ya viene a hacerse o se torna en un coeficiente cinético. ¿Sí? Continuamos entonces. Eso debe tenerlo muy claro. A ver, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la gráfica, no? ¿Qué es lo que tenemos en la gráfica? Ya saben, ¿no? Que todo objeto que está sentado en el piso, en lo que sea, tiene una normal. Aquí la normal está con la flechita hacia arriba, ¿no es cierto? Es la reacción del peso, que es la normal. ¿Qué más tenemos? La reacción, en este caso la reacción del piso, que es este de aquí, ¿no es cierto? Al estar formado por un triángulo rectángulo, yo lo puedo calcular, como calcularía la hipotenusa, que es lo que le está indicando aquí. ¿Sí? Calculo tal cual como que fuese la hipotenusa. ¿Qué más tengo? Tengo la fuerza de rozamiento máxima, ¿no es cierto? ¿Qué es el valor de la fuerza de rozamiento estático máximo? Y está dado en newtons. ¿Qué es el mu sub s, ¿no es cierto? Es el coeficiente de rozamiento estático, tal como ya les había indicado, y nada más, ¿no es cierto? Esos son todos los valores que ustedes van a utilizar cuando trabajen ejercicios en el rozamiento estático. No son difíciles en realidad, hay que tener, más se utiliza un poco ese sentido común. Ahora, cuando nosotros hablamos de rozamiento cinético, ¿no es cierto? Entonces, este rozamiento se presenta, ¿no es cierto?, durante el deslizamiento de los cuerpos sobre la superficie. Pueden ser ásperas o no, ¿no? En realidad es subjetivo esto de que sean ásperas, porque pueden haber superficies que aparentemente están súper lisas, pero si usted le mira en el microscopio, usted va a observar que no son tan regulares esas superficies, tienen sus irregularidades también, ¿sí? Entonces, mire, a diferencia del anterior, en el anterior gráfico, miren, este está sin movimiento, ¿no es cierto? Está quietito. En el gráfico de acá, cuando es el rozamiento cinético, mire, estas flechitas, estas liñitas de aquí indican que esta fuerza está haciendo mover o está haciendo desplazarse ese cuerpo, ¿sí? Está haciéndole que se desplace ese cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo principal que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos los siguientes valores. FK es el valor de la fuerza de rozamiento cinético y aquí está mal, ¿no? Es mu sub K. Es el coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí? Y N, el valor de la normal, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un valor, y no sé por qué le ha puesto MS, MK, déjeme ver cómo está en el libro. A ver. El MS y el MK. Mu
subcam. Características de la fricción seca. Déjeme verificar ese valor nada más, porque está puesto así. No sé si es solo por notación o es porque el libro lo tiene de esa forma. Sí, bien está. Es new mismo es. De pronto se le saltó al profe esto. Es new, sí. Las dos son con mu, no son con M, no. Son con mu. Ya tengo el dato por acá. Listo, eso nada más. Continuemos. Entonces no se olvide, ya cuando veamos los ejercicios vamos a ver la razón por la que se diferencian esos dos coeficientes. Lea, por favor. Lea, por favor. Fuerza normal N. Consideramos un cuerpo sobre la superficie plana. Debido al contacto, las moléculas inferiores del cuerpo se comprimen. En cuanto aparece la fuerza normal N para contrarrestar el acercamiento molecular, separando imaginariamente el cuerpo de la superficie plana, representamos la fuerza normal perpendicular al contacto, las fuerzas de tensión, comprensión normal son moleculares y por lo tanto naturales electromagnética. Ya, sí, ahí está el contacto, pero es el contacto. Entonces, las fuerzas de tensión, comprensión y normal son fuerzas de tipo molecular, es decir, que son microscópicas, ¿no es cierto? Y al ser unas fuerzas de tipo microscópico, ¿no es cierto? Son de naturaleza electromagnética. ¿Qué tiene que ver? Entonces tiene que ver de acuerdo a la carga. No se olviden que ustedes, si de pronto alguna vez vieron la parte de física, cuando dos cuerpos están cargados negativamente o positivamente, los dos a la vez, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Hay una fuerza que les hace que se separen. Y si en cambio están cargados positiva y negativamente los dos cuerpos, ¿qué es lo que sucede? Que estos dos, si yo les pongo, les acerco, estos va a haber una fuerza que haga que entren en contacto. Sí, eso nada más. No se olvide que siempre va a existir la fuerza normal, ¿no es cierto? Va a existir la fuerza normal. Siempre ustedes van a tener lo que corresponde a la fuerza de fricción. ¿Qué es lo que sucede, no? Que cuando nosotros ubicamos un cuerpo, digamos que está en una superficie así muy irregular. Entonces, al estar en una superficie muy irregular, se va a encontrar un montón de normales. Normal, 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 en cada punto de contacto, ¿no es cierto? Se produce un montón de normales. Todas estas se suman, ¿no? Se hace una sumatoria de las fuerzas normales y se saca una sola. Lo mismo sucede con la fricción, porque alguien me va a preguntar, pero profe, si ya está diciendo que la superficie no es regular, entonces va a producirse un montón de normales y también un montón de fricciones. O sea, fricción en cada uno de estas montañitas va a haber una fricción diferente. Suponiendo que el empuje lo estoy dando de acá, ¿no? Entonces va a haber un montón de fuerzas de fricción. Entonces todas estas se suman y se obtiene una sola fuerza de fricción. Sí, eso por favor es importante que usted tenga claro lo que sucede ahí. Sigamos. Lea, por favor. Problemas que implican fricción seca. Si un cuerpo rígido está en equilibrio cuando
se somete a un sistema de fuerzas que incluye el efecto de la fricción. El sistema de fuerzas debe satisfacerse no solo las ecuaciones de equilibrio, sino también las leyes que rigen las fuerzas de fricción. Dale, Tipos la de, siguiente. tipos de fricción. En general hay 3 tipos de problemas estáticos que implican la fricción seca, los cuales pueden clasificarse fácilmente una vez que se trazan los diagramas de cuerpo libre y que identifica el número total de incógnitas y se compara con el número total de ecuaciones. Ya. Listo, entonces cuando ustedes vayan a resolver, ¿no es cierto?, este tipo de ejercicios, deben presentar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, o sea, siempre tienen que hacerlo. Sí, siempre tienen que hacerlo. Entonces, una vez que usted hace el diagrama del cuerpo libre, usted va a estar en la capacidad de al menos reconocer cuáles son las fuerzas que están actuando sobre un determinado objeto. ¿Sí? Dele. Alguien que lea. Bueno, este es un movimiento inminente, no evidente. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir inminente? Que podría o está cerca de moverse, pero no se mueve. ¿Cierto? Eso es algo que tiene que tener claro. Entonces, los problemas en este tipo de problemas de equilibrio, ¿cierto? Son problemas de equilibrio que requieren que el número total de incógnitas sea igual al número de ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? Y ya sabe que para poder resolver algo que corresponda a un sistema de ecuaciones, debe haber al menos el mismo número de ecuaciones con el mismo número de incógnitas. Sí, deben coincidir para que haya solución. Si no, de lo contrario, vamos a estar en un problema. Sin embargo, una vez determinadas las fuerzas de fricción, mediante la solución de sus valores numéricos, deben revisarse para garantizar que satisfacen esta desigualdad. ¿Qué dice esta desigualdad? Que F es menor que el coeficiente de fricción por la normal. ¿Qué quiere decir esa partecita de ahí? Que F es menor que el coeficiente estático por la normal. ¿Qué dicen? Quiere decir que el objeto o que el cuerpo no se va a desplazar, no se va a mover. Sí, a eso se refiere con ese valor de F menor que el coeficiente cinético, ¿cierto? Por la normal. Entonces, ¿qué sucede? Si es que la fuerza, yo tengo aquí una piedrita y le aplico una fuerza, ¿cierto? Si es que esta fuerza que yo voy a aplicar aquí es menor que el coeficiente de rozamiento por la normal, el objeto no se mueve. O sea, en definitiva, no se mueve. Está ahí, pero no se mueve. Sí. Si es que es mayor, entonces de ahí resulta que el objeto se va a mover hacia adelante o en la dirección de la fuerza que estamos aplicando. Sí, entonces por eso se llama un movimiento inminente, es decir, está ya a punto de moverse, pero no se mueve. Sí, eso por favor, pilas con eso. O sea, por eso debe saber reconocer bien entre qué coeficientes utilizar. De otra manera, ocurrirá lo que aquí dice, ¿no? El deslizamiento y el cuerpo perderá el equilibrio. Sí, en el momento en que yo logre romper esa fuerza de fricción, simplemente ya se rompió el equilibrio y ya no estamos hablando de un movimiento inminente, sino ya estamos hablando de un movimiento como tal. O sea, ya el objeto está trasladándose de un lugar a otro. El movimiento inminente en todos los puntos de contacto. Sí. ¿Qué se refiere esto del movimiento inminente en todos los puntos de contacto? ¿No es cierto? Se refiere a que el número total de incógnitas primero debe ser igual al número total de ecuaciones de equilibrio.
más el número total de ecuaciones de fricción disponibles. Sí, se olvide que la fricción es el coeficiente por la normal, ¿no? Cuando el movimiento es inminente en los puntos de contacto, entonces la fuerza estática, ¿cierto? Es igual, o sea, se iguala al coeficiente de rozamiento por la normal. Hace rato debía ser menor, ¿no es cierto? La fuerza aplicada debía ser menor. Pero en este caso ya se conoce que la fuerza estática es al coeficiente por la normal, coeficiente estático, ¿no? Mientras que si el cuerpo se desliza, entonces, ¿no es cierto? Aquí ya mire que ya cambió, ¿no? Ya no es fuerza estática, sino que en el momento en que el cuerpo se desliza, ya se transforma en fuerza cinética. ¿Sí? Entonces, pilas con esa diferencia. La una es fuerza estática mientras no se mueva o esté a punto de moverse, pero igual no se mueva. Y la otra es fuerza cinética. Sí, entonces hay que tener clarísimo eso. La fuerza cinética se presenta cuando ya el cuerpo muy posiblemente empieza a deslizarse. Listo. Continuemos entonces. Continuamos con el movimiento inminente en algunos puntos de contacto. Aquí era en todos los puntos de contacto, ¿no es cierto? Ahora vamos a el movimiento inminente en algunos puntos de contacto. ¿Qué horas son? 10:53. Vamos a tomarnos exactamente 4 minutos, por favor, para que se levanten, se disipen, respiren, tomen agua, vayan al baño, lo que sea, y regresamos. 10:58 en punto, continuamos.
Listo, chicos, vamos a continuar. Entonces, de aquí, como yo les decía, lo que siempre vamos a trabajar en los ejercicios que vamos a hacer ya mismo es eso, es verificar si hay un movimiento inminente, si ya hay un movimiento, ¿no es cierto? Si pasó o no pasó el umbral. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Las ecuaciones de equilibrio con ecuaciones de fricción. Lea, por favor. Melissa, dale. Ya que no hay nadie más, creo. Ya hice. Ecuaciones de equilibrio contra ecuaciones de fricción. Siempre que resolvamos un problema como el de la figura donde la fuerza de fricción F debe ser una fuerza de equilibrio, no satisface la desigualdad. Y que no sé qué significa que esta fuerza. La fuerza debe ser menor que el coeficiente estático por la normal. El coeficiente estático por la normal es la fuerza de fricción, por si acaso, ¿no? Este coeficiente estático por la normal, esta es la fuerza de fricción. Sí, eso por favor que tengan. Deben tener claro, no se olviden que ya vimos, ¿no? La fuerza de fricción, pero esta es la fuerza de fricción estática, ¿no? La fuerza de fricción estática. Ya, dale. Podemos suponer entonces el sentido de la dirección de la fuerza en el diagrama de cuerpo libre. El sentido correcto se conoce después de obtener la fuerza a partir de las ecuaciones de equilibrio. Si la fuerza es un escalar negativo, el sentido de la fuerza es opuesto del que se supuso. Esta conveniencia de suponer el sentido de la fuerza es posible porque las ecuaciones de equilibrio igualan a cero las componentes de los vectores que actúan en la misma dirección. Sin embargo, en los casos donde la ecuación de fricción F es igual a la... Eso dijo que era fuerza de fricción. estática. La fuerza de fricción. Lo que pasa es que aquí no te está determinando si es estática o es cinética, sino te habla de la fricción en general. Ya, de la fricción. Ya, se utiliza para resolver un problema como en el caso de la figura, la conveniencia de suponer el sentido de la fuerza se pierde, ya que la ecuación de fricción relaciona solo las magnitudes de dos vectores perpendiculares. En consecuencia, siempre que las ecuaciones de fricción se usen para resolver un problema, fuerza debe mostrarse actuando con su sentido correcto en el diagrama del cuerpo libre. Ya, gracias. Entonces, a lo que se está refiriendo es a esto de aquí. Mire, de pronto el haber puesto ahí confundido fue 2 veces F, debería haber estado con la letra P, que es la fuerza. Miren, aquí tenemos, esto es lo que se llama un bastidor, ¿no? Lo que nos quedó pendiente el parcial anterior es un bastidor. ¿Qué es un bastidor? Simplemente objetos que están articulados. Eso nada más es un bastidor. Sí, son objetos que están articulados. En este caso, tenemos esto de aquí. Es un par de, ¿qué sería? Un par de bracitos, ¿no es cierto? Que están articulados en el medio y están arrimados sobre el piso, ¿no es cierto? Están arrimados sobre el piso. Aquí lo que se produce o lo que hay es 2 coeficientes de rozamiento, ¿no es cierto? El coeficiente de rozamiento en el punto C, el coeficiente de rozamiento en el punto A. Muy posiblemente estemos asumiendo, ¿no es cierto? Estemos asumiendo que están 2 superficies, ¿no es cierto? Esos objetos están en 2 superficies. Mire, por ejemplo, mire, aquí se ve que la superficie es como lisita, un poco llana, y acá en cambio la superficie ya es un poco más rugosa. Por eso es que un coeficiente en el punto A es de 0.3
Y el coeficiente en el punto C es de 0.5. Es mayor el coeficiente en el punto, en el punto C, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué le decía en la teoría? Le decía, a ver, si usted tiene este tipo de situaciones, ¿no es cierto? No se olvide que todo está, en este caso, tiene dos puntos de contacto, ¿no es cierto? Tiene un punto de contacto aquí, tiene un punto de contacto acá y acá no, ¿no? Acá solo están entre ellos, pero no está en contacto con el piso o con una pared, como era el caso de la gráfica de acá. Mire aquí, estaba acá y acá. En los dos lados estaba en contacto, ¿no es cierto? En el punto A dice que tiene un coeficiente, ¿no es cierto?, de 0,3, y en el punto B, al asumir de que la pared está hecha de un material diferente al del piso, en cambio tiene un coeficiente de 0,4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En los dos casos, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un diagrama del cuerpo libre, ¿cierto? Si bien es cierto, alguien va a decir, pero yo no veo ninguna fuerza, profe, que haya por ahí. ¿Por qué dice que hay una fuerza? Sí, en realidad no se observa, pero hay la fuerza producida por el peso. Y aquí está, es una fuerza de 100 newtons, ¿no? Tal como lo han puesto aquí. Y ahí se hace el análisis, ¿no es cierto? Si yo observo, por ejemplo, esta tablita con esa fuerza de los 100, es muy posible que esta tablita se resbale, ¿no? Se resbale y empiece a resbalarse por la pared, es decir, que va de lo que está la pared y estaba inicialmente aquí arrimada, es muy posible que se desplace, ¿no? Se desplace y ya quede arrimado un poquito más abajo. Entonces va a raspar, como quien dice, con la pared. Entonces, por eso es que se le pone la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Perdón, la fuerza con la que se va a resbalar y la fuerza de rozamiento contraria a la dirección del movimiento, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la fuerza en cada punto, esta fuerza repartida en los extremos, ¿no? En el extremo A y en el extremo B. Y si se supone, ¿no es cierto? Si se supone que el objeto se va a mover hacia un lado, la fuerza de rozamiento irá hacia el otro, ¿sí? Y en el caso de aquí, como está el objeto pegado en el piso, entonces va a tener una fuerza normal, ¿sí? Lo mismo sucede acá, ¿no es cierto? Lo mismo sucede acá. Vamos a tener una fuerza de rozamiento, esta fuerza que es la exterior que está actuando, ¿no es cierto? Va adicional a la fuerza del peso, porque cada uno de estos bracitos tiene un determinado peso, ¿no es cierto? Entonces, va a producirse una fuerza, la primera fuerza, la que es donde está sentado el objeto, ¿no es cierto? Que es la normal. Y adicional a eso, pues, se van a producir las fuerzas de fricción que van a generar cada uno de los objetos. En los ejercicios que vamos a ver ya mismo, ahí está ya un poco más definido cada una de estas cosas que les estoy yo hablando. Puntos importantes. ¿Qué es importante conocer para la realización de estos ejercicios? Primero, saber que la fricción es una fuerza tangencial, ¿cierto? Es una fuerza tangencial que resiste el movimiento de una superficie en relación con otra. Es algo que ya vimos hace ratito, ¿no es cierto? Ya les dije que si las superficies están rugosas, las que evita el movimiento son estas fuerzas, ¿no es cierto? Y en realidad son tangenciales porque están topando a los puntos más altos, se podría decir. Siguiente, si no ocurre ningún deslizamiento, el valor máximo de la fuerza de fricción, ¿no es cierto? El valor máximo de la fuerza de fricción es igual al producto del coeficiente de fricción estática, ¿no es cierto? Por la normal, ¿no es cierto? Es lo que ya vimos, el coeficiente, la fricción, la fuerza en este caso, cuando se da una fricción estática, ¿no es cierto? Es el coeficiente estático por la normal. Ahora, si es que ocurre un deslizamiento a una velocidad lenta, entonces la fuerza de fricción es el producto del coeficiente de fricción cinética. Sí, ya escucho movimiento, entonces fricción cinética por la fuerza normal en la superficie. Ahora, cuando nosotros hablamos de fricción estática, hay tres tipos de problemas, ¿cierto? Cada tipo de problema normalmente debemos nosotros
dibujar el diagrama del cuerpo libre para poder hacer el análisis, porque si no dibujamos el diagrama del cuerpo libre, es casi seguro que copiaron o hicieron mal, porque normalmente el diagrama de cuerpo libre me va a ayudar, así como hicimos en las estructuras, que el diagrama de cuerpo libre me indicaba si estaban en tensión, si estaban en compresión, me ayudaba en ese sentido el diagrama de cuerpo libre, entonces era fácil para nosotros trabajar, ¿sí? Entonces, se realiza el diagrama de cuerpo libre para después aplicar las ecuaciones de equilibrio, mientras satisfacen las condiciones de fricción o la posibilidad de volcamiento. ¿Qué es volcamiento? Simplemente que el cuerpo, dependiendo de dónde usted le mueva, ¿no? Hay quien de pronto mueve el cuerpo desde aquí abajo, ¿no es cierto? Y le va a ser extremadamente difícil moverlo, pero sí se va a mover. Hay quien le mueve desde el medio que coincida con el centro de gravedad y muy posiblemente sí le va a desplazar sin ninguna novedad, pero hay alguien que de pronto viene y aplica acá arriba la fuerza, más allá del centro de gravedad. Esto en vez de desplazarse, muy posiblemente lo que va a suceder, vamos a suponer que aquí está, muy posiblemente lo que va a suceder es que se va a volcar. ¿No es cierto? En vez de desplazarse así hacia acá, lo que va a hacer al aplicarle una fuerza más arriba del centro de gravedad es simplemente que le vamos a virar, ¿no es cierto? Vamos a virar y se va a caer del otro lado, de la otra superficie. Eso es lo que va a suceder. Listo. El procedimiento que nosotros vamos a hacer para el análisis, ¿no es cierto? Es primero trazar el diagrama del cuerpo libre, ¿cierto? Ya sea para cada uno de los elementos o para todo, ¿no es cierto? Ya depende de cómo usted quiera realizar el ejercicio. Y a menos que se indique en el problema que el movimiento es inminente, mirará esto. Hay problemas en donde ya le indican que es un movimiento inminente o que ocurre un deslizamiento. Muestre siempre las fuerzas de fricción como incógnitas, es decir, tú no debes suponer que la fuerza es la Newport normal. ¿Por qué? Porque debes saber si el movimiento es inminente o ya se está desplazando. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el número de incógnitas y compararlo con el número de ecuaciones. Porque ya sabemos que si hay más incógnitas que ecuaciones, ese sistema no se puede resolver. Sí, no se puede resolver. Listo. Si hay más incógnitas que ecuaciones de equilibrio, será necesario aplicar la ecuación de fricción en algunos, ¿no es cierto? Entonces, si yo me doy cuenta que tengo más incógnitas que ecuaciones, entonces digo, chuta, la única manera que tengo es aplicar. O sea, ya no asumir que no, ya dejar de asumir esto y aplicar la ecuación de equilibrio, ¿no es cierto? En todos los puntos de contacto para obtener las ecuaciones adicionales necesarias para una solución completa, ¿sí? Y tiene que usarse la ecuación de fricción, ¿no es cierto? Será necesario mostrar que la fuerza o la fricción actúa en el sentido correcto en el diagrama del cuerpo libre. Para el caso de las ecuaciones de equilibrio y de fricción, nosotros debemos aplicar las ecuaciones de equilibrio y las de fricción necesarias, ¿no es cierto? Y el despeje de las incógnitas cuando sea necesario. ¿Qué más? Si el problema implica, ¿no es cierto?, un sistema de fuerzas de tipo tridimensional. Miren, todo lo que hemos hablado hasta aquí, ¿no es cierto?, es para sistemas de fuerzas en dos dimensiones. Pero si fuese tridimensional, ¿no es cierto?, lo que sucede, ¿no?, es lo siguiente. Es difícil de obtener las componentes de fuerza o los brazos del momento necesarios. Lo que tienes que hacer es aplicar las ecuaciones de equilibrio usando ¿qué? Ah, esa es la mejor opción para cuando sea en tres dimensiones. Y eso ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya lo vimos cuando hablamos de momentos, cuando hablamos de estructuras que eran en dos dimensiones, estructuras en tres dimensiones. Lo mismo es aquí, ¿sí? Cuando ya es en tres dimensiones, ya tiene que ir en función de los unitarios I, J y K, ¿sí? Vamos a hacer en este instante un ejercicio, sino que ya no alcanzamos. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿11:15 o 11:30? 11:30. 11 y Ah, media, ya. ingeniero.
Ya, plenazo. Yo a veces me sé confundir con los otros. Tengo un paralelo que es hasta la hora con 15 y ahí me sé confundir. Ya, listo. Vamos a resolver un ejercicio, ¿no es cierto?, de referente a esta parte. Va. ¿Qué es lo que sucede? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes vayan a trabajar, ¿no es cierto? Van a encontrarse con situaciones en las que no haya movimiento, en la que haya movimiento inminente, ¿no es cierto? Es decir, que está ya por moverse y en la que se rompe ese, se rompe esa fuerza de resistencia y el cuerpo se mueve. Primera consideración, muchachos. Verán, lo que sucede es lo siguiente. Normalmente ustedes tienen de la siguiente forma. Cuando los ejercicios están sobre el plano, ¿cierto? Vamos a estudiar de cuenta que están sobre el plano. ¿Qué sucede? Necesito yo de ley una fuerza, ¿no es cierto? Necesito, carambas, necesito una fuerza, ¿no es cierto? Que empuje y que haga que el objeto tenga, o que podamos hacer el estudio cinético, saber si se puede mover, si no se puede mover, si está en el umbral o lo que sea. Pero necesitamos de ley una fuerza que cause eso de aquí, ¿no es cierto? Pero va a haber otros ejercicios que en cambio estén en un plano inclinado, ¿no es cierto? Van a estar en un plano inclinado. ¿Y qué va a suceder? Que al estar en un plano inclinado, ¿no es cierto? Vamos a tener fuerzas que se van a crear. ¿Por qué? Por el peso. Por ejemplo, yo tengo el peso, ¿no es cierto? De una cajita, de lo que sea, yo tengo el peso que sale desde el centro de gravedad y este me va a producir un par de fuerzas, ¿no es cierto? Si yo establezco mi sistema de coordenadas así, de esta forma, ¿no es cierto? Bueno, ahí está más o menos. Este se va a tener dos componentes, ¿no? El peso, el componente en X, componente en Y ahí se generan fuerzas que hacen que este objeto se deslice en este plano inclinado, ¿sí? Entonces, el objeto quizás empieza aquí, ¿no es cierto? Y muy posiblemente termina por acá, ¿no es cierto? Alguien va a decir, pero ¿y entonces cómo se movió? Sí, se mueve por la acción del peso y de las fuerzas que salen de componentes del peso, ¿sí? Entonces, eso también se va a analizar, ¿no? Cuando este objeto, al estar en un plano inclinado, va a haber ocasiones en que este objeto no se desplace, o sea, se quede ahí. Y va a haber otras ocasiones en que de pronto el objeto, por el peso y por la fuerza que les acabo de explicar, el objeto se desplace, ¿sí? Y venga a moverse sobre el plano inclinado. Y ahí se ha roto el, se ha rebasado, se puede decir, a la fuerza de la fricción. Sí, todo el que este cuerpo se mueva depende de la fricción. Sí, si la fuerza que produce el peso al paralelo al eje de las Y es mayor que la fricción, entonces el objeto va a moverse. Si la fuerza de la componente, en este caso en X, es menor que la fuerza de la fricción, entonces el objeto no se va a mover. Sí, espero que eso lo tengan muy, muy, muy clarito. Sí, esto es necesarísimo que ustedes lo entiendan. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver, el desplazamiento, con movimiento, sin movimiento, con movimiento inminente. No se olviden, ¿no? Que cuando ustedes observen en los libros con M, ¿cierto? A ver, primero ustedes pueden observar que F, la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Vamos a tener la fuerza de fricción. Podemos tener la FM, que es de movimiento inminente, ¿no es cierto? Y también podemos tener F sub K, que ya es movimiento cinético. Y este F sub S, que sería el estático, ¿no? La fricción, la fuerza estática.
Esto quiere decir que esta primera no se mueve, esta está, pero una nada de moverse y esta ya se está moviendo, porque de pronto en algún momento van a encontrarse y no van a tener o no van a saber de qué se estaba tratando. Vamos a ver. El ejercicio dice lo siguiente, dice, yo tengo esta figura, ¿no? Tengo esta figura y sobre esta figura está ubicado ¿cómo se llama? Un objeto, ¿no? Un objeto que tiene 300 libras, ¿cierto? Le voy a poner aquí 300 libras, ¿no es cierto? Y adicional a este objeto se le está aplicando una fuerza, ¿cierto? Que va con dirección hacia arriba de 100 libras, ¿sí? Otro de los datos que nosotros podemos conocer y que ya hemos visto, hemos analizado, es que, por ejemplo, en vez de darle el ángulo, le pone aquí las medidas de un triángulo, ¿no es cierto? Le pone las medidas de un triángulo, en este caso, este triángulo tiene 4, 3 y la hipotenusa 5. ¿Para qué le dan esto de aquí? Para que usted pueda calcular el seno, el coseno, la tangente, ¿sí? Cuando requiera calcular el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo, entonces usted aplica la función trigonométrica y listo, se acabó. Nuestro ejercicio dice lo siguiente. Como se muestra en la figura, una fuerza de 100 libras actúa sobre un bloque de 300 libras. Entonces aquí tengo mi fuerza de las 100 libras, ¿no es cierto? Mi fuerza de las 100 libras, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Esa es mi fuerza, bueno, esta es mi fuerza de las 100 libras, ¿no es cierto? Y esta fuerza está actuando sobre el bloque de 300 libras, es decir, le está empujando al bloque de 300 libras, que está colocado sobre un plano inclinado. Los coeficientes, aquí me da como dato, ¿no? Generalmente se le va a entregar como datos, ¿no? Los coeficientes de fricción entre el bloque y el plano, ¿no es cierto? Coeficientes de fricción. Un bloque plano. Los coeficientes de fricción entre el bloque y el plano son mu sub s, es coeficiente estático, ¿no es cierto? Igual a 0.25. Y mu sub k, ¿no es cierto? Que es el coeficiente cinético, que es de 0.20. Sí, 0.20. Dice, determine si el bloque está en equilibrio y encuentre el valor de la fuerza. Entonces vienen las preguntas, ¿no? Dice aquí, determine si el bloque está en equilibrio. Y adicional, le dice que encuentre el valor de la fuerza de fricción. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que va usted a realizar? Va a realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿De qué va a realizar o en qué se va a basar para realizar el diagrama de cuerpo libre? Para realizar el diagrama del cuerpo libre, entonces usted va a tomar solo el bloquecito, ¿no? El bloque el que tenemos aquí, ¿no es cierto? El bloque de las 300 libras. ¿Qué es lo que usted tiene que analizar? ¿No es cierto? Tiene que poner primerito las fuerzas que estén siendo aplicadas a ese bloque, ¿no es cierto? Tenemos primero una fuerza de 100 libras, que es esta que está aquí, ¿no es cierto? La de las 100 libras. Segundo, al estar el objeto, ¿no es cierto?, arrimado sobre el piso, entonces debe haber una normal, ¿no es cierto? Una fuerza de reacción. Entonces la normal vendría así. Y esta es la normal. ¿Qué más hay en este mismo objeto? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este objeto? La otra fuerza que está actuando sobre este objeto, ¿no es cierto?,
pero viéndole así tal cual como estamos nosotros haciendo. Sucede que si yo empujo, ¿no es cierto?, este objeto en este sentido, ¿qué se opone para que ese objeto no se vaya? Se opone una fuerza de fricción, esta de aquí, fuerza F. Adicional, ¿no es cierto? Sabemos que del centro de gravedad, ¿no es cierto?, está saliendo un, un peso, ¿no es cierto? Y va hacia abajo. Este peso se conoce que es de, donde estaba, dice, fuerza de 100 libras sobre un bloque de 300 libras, ¿sí? Es el bloque de 300 libras, ¿sí? Ahí tendríamos, algo que se nos está olvidando, ¿no es cierto?, en este plano, es lo siguiente, es que ya asumimos, ¿no?, un determinado sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, para mí, mi sistema de coordenadas, yo lo he hecho en base al centro de gravedad, que sería este de aquí. Entonces, voy a trazar acá y voy a trazar acá. Permítanme un ratito. Ya, ahí, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo tengo mi eje de coordenadas. El eje de coordenadas es el amarillo, ¿no? Es el amarillo. Y continuamos. ¿Qué horas son? Chuta, madre, tengo que pasar lista. Y listo, de ahí lo que únicamente tengo que hacer es la sumatoria de fuerzas en X, y como se supone que está en equilibrio, esto es igual a 0. ¿Qué tenemos en X? Tendríamos las 100 libras, ¿no es cierto? Tendríamos la componente, esta de aquí, ¿no? La componente esta de aquí. ¿Cuánto sería esa componente de ahí? ¿Cuál sería esa componente? ¿Cuál sería en función del triangulito que está dibujado ahí? Voy a pasar lista de una vez, porque si no ya se me acaba la hora y no he pasado lista. Sigan pensando lo que les acabo de decir. Asistencia a ingresar. Estamos en cinemática de las 9. Ya, me ponen por favor atención a la lista rapidito. Aguagallo. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias, Jessica. Álvarez. Presente, Inge, buenos días. Tal buen día, Basurto. Está. Caguano. Natalie. Gracias, Natalie. Calvillín. Presente. Gracias. Campaña. Siguiente. Cando. Presente, ingeniero. Gracias, buen día. Catagnia. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Ángelo, buen día. Ceballos, Kevin. Presente. Gracias, Kevin. Kaisa. Kaisa. Jordan. No está. Brian de la Cruz. Gracias, hijo. Buen día. Jonathan Doisela. Presente, Inge. Gracias. Omar Escobar. Presente, Inge. Buenos días. Gracias, hijo. Buen día. Flores Clever. Presente, Inge, buenos días. Gracias, hijo. Buen día. Guamushik Anthony. Presente, Inge, buenos días. Gracias, hijo. Buen día. Jiménez José.
Inge, el compañero dijo que tenía problemas con la conexión. Ya nada, ya. Vamos con Franklin Mastián. Presente, Inge. Buenos días. Gracias, hijo. Dylan Montenegro. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Dylan. Anthony Montero. Anthony Montero. Presente, Inge. ¿Viene? Ah, ya, yo pensé que no estaba. Anthony Moreno. Presente, ingeniero, buenos días. Gracias, hijo. Henry Naranjo. Presente, Inge, buenos días. Gracias. Jordan Payo. Presente, Inge. Buenos días. Gracias, hijo. Buen día. Jonathan Palomo. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Jonathan. Buen día. Silvio Pardo. Presente, Inge. Buen día. Gracias, hijo. Buen día. José Patiño. Presente, Inge, buenos días. Gracias, José. Alexander Pérez. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Alexander. Mateo Quispe. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Mateo. Edwin Rivera. Presente, Inge. Buenos días. Gracias, Edwin. Melissa Sabando. Presente, Inge. Gracias, Melissa. Franklin Santillán. Franklin Presente, Inge. Santillán. Buenos días. Gracias. Stalin Simbaña. Rodolfo Simbaña. Presente, Inge. Buenos días. Gracias, Rodolfo. Buenos días. Anaí Socasi. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Anaí. Buenos días. Henry Unaucho. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Henry. Brian Uciña. Presente, Inge. Buenos días. Gracias, Brian. Listo. No, me falta. Yo ya pensé que estaba. A ver, Jimmy Uciña. Presente, Inge. Gracias. Sergio Villegas. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Sergio. Andy Viracocha. Presente, Inge. Buenos días. Gracias. Jeremy Guachapá. Presente, Inge. Buenos días. Gracias, hijo. Buen día. Listo. Llegó José Jiménez. José Jiménez estuvo. Se enojó, creo, por la nota, ya no, ya se fue. Él es el que me decían que estaba con problema de conexión. Sí, Inge. Ya. Él sí Listo. estaba en la clase, pero tenía problemas de internet y le sacó Inge. Ya le puse la calificación, ya le puse la asistencia. Ya, listo, ya está puesta la asistencia, chicos, ya no alcanzamos más, lastimosamente. Bueno, la próxima clase ya les envío para que vengan revisando el material, el capítulo del libro les voy a enviar, vengan revisando, analícenlo y nos dedicamos a hacer ejercicios aquí en la clase, ¿sí? El ejercicio demostrativo es el que quedamos todavía pendientes, pero ya la próxima semana hacemos un par de ejercicios más y pasamos a lo siguiente. Hoy día tienen la tutoría, ¿no? Ah, no, ustedes no tienen, ustedes tienen el jueves. El jueves, ya. Listo, por favor, el compañero que le rectifiqué la nota, recuérdeme, por favor, antes de las 4 de la tarde. Sí, sí, antes de las 4, para poder rectificar en el banner. Nada más, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes, pasen bien. Gracias, Inge.